Hola chicas, buenas noches, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Café con Ellas. Nos da muchísimo gusto poderlas saludar a todas las que están conectadas y queremos invitarlas a que en este momento comiencen a etiquetar a una chica más, a su vecina, su amiga, a alguien de su familia, para que pueda sumarse a esta transmisión del día de hoy. Estamos aquí con Eriquita. Buenas noches, Eri. Hola chicas, buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Y acá está de este lado Dari. Hola a todas, qué gusto me da poder tenerlas a ustedes de vuelta. Y sí, como dice Joca, aprovechen este tiempo para poder etiquetar a alguien más y queremos también enviar un saludo a todas las que han sido constantes, tanto en Facebook como en YouTube, ¿no? Sabemos que también estamos en YouTube, así que les enviamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de ellas. Les amamos y les apreciamos bastante. Sí, pues como decía Dari, ya nos extrañábamos, Eri, estamos aquí, la verdad es que muy contentas. Sabemos que, bueno, pues seguimos con toda la cuestión de los cuidados y demás, y mandamos un fuerte abrazo a todas las que están en casa. Y bueno, pues el día de hoy queremos iniciar este café, primero enviándole un saludo muy fuerte a nuestra pastora Ruth, que nos está viendo. Yo sé que ahí está y sabe que le extrañamos mucho y agradecemos la confianza que nos da de poder estar aquí. Muchísimas gracias, porque creo que este tiempo Dios nos ha permitido crecer juntas y yo creo que siempre necesitas a alguien que te impulse y eso lo ha hecho ella, ¿no? Y bueno, pues después de esto también quiero comentarles o quiero preguntarles, ¿qué habilidades tienen ustedes? ¿Alguna vez lo han detectado? ¿Las saben? ¿Las tienen bien identificadas? Habilidad. Pues yo creo que la mía es toda la parte creativa, ¿no? Las manualidades, es donde se me facilita mucho, ¿no? Inclusive hay veces que cuando estoy haciendo, por ejemplo, un pantalón, una blusa, algo, de verdad que no entiendo y a veces me voy como que por aquí, como que es pura intuición, que si me pongo a pensar cómo lo hice, la verdad es que no sé. Entonces así como que es intuitivo. Ok, Dari, ¿tú? Pues yo creo que mi habilidad es ver las habilidades de los demás. Pues les voy a decir algo. Bueno, yo que un poco las conozco, la verdad es que yo reconozco muchísimas habilidades en ustedes. Efectivamente, Eri, la parte de ser creativa, yo creo que Dios te ha dado esa parte de habilidades. Y en el caso de Dari, yo le veo muchísimas habilidades también
en la parte creativa. Sí. Creo que también tiene mucho esa parte creativa y a mí siempre me ha sorprendido mucho Dari, y lo reconozco y lo celebro. Las veces que hemos llegado a ir a su casa, es una persona sumamente ordenada, que yo digo, wow, ¿cómo puede tener, es El una casa detallito, espejo el- y todo así como que en súper orden, ¿no? Y creo que todos estos detalles suman siempre a la vida de nosotras las mujeres. Y Dios nos ha dotado de tantísimas capacidades y habilidades que a veces nosotros no reconocemos. Decía Dari, no, pues es que no, pero la verdad es que tiene muchas, yo sé que esas y muchas más, pero a veces nosotras mismas no alcanzamos a detectar las habilidades, las Exacto. destrezas, los talentos o los dones que Dios nos ha dado, y justamente el día de hoy queremos hablar de eso. El tema del día de hoy se titula Mujer, usa tus dones. Así que vamos a iniciar a platicar con todas ustedes porque sabemos que ustedes también están llenas de esos dones Sí. y habilidades y talentos. Sí, así es. Coméntenos ahí cuáles son sus dones o de las que están ahí conectadas. Por ejemplo, escríbenle, Chelis, yo veo estos dones en Exacto. ti, Sí. Jackie, yo veo estos dones en ti. Ahí echemos el chisme bien a gusto entre todas. Porque, por ejemplo, lo que decías, hay veces que nosotros no nos cuesta trabajo identificarlos en nosotros mismos y nos es más fácil verlo en alguien más, ¿no? Y alguien que Exacto. diga, ay, es que guisa riquísimo, ¿no? Sí. O sea, cosas que otros han visto en ti, si tú no te identificas, que alguien más, como dice Dari, comente qué dones ha visto en ti. Sí, así Sí, es. y creo que es importante empezar a reconocer nuestros dones Sí. para también tener esa capacidad de ver a los demás, y es padre ver en los demás, ¿no? Y saber tener esa humildad y Exacto. ese corazón para reconocer, pero creo que siempre tenemos que ser muy, amarnos mucho y reconocer toda la obra de Dios en nuestra vida de manera inicial, ¿no? Así es. Sí, y además de que como mujeres tendemos mucho a estar observando a las demás, ¿no? Y como dices tú, Jocat, podemos saber de todos los dones que tienen todas nuestras amigas, pero los propios no los vemos, ¿no? No los reconocemos. Entonces, ahí la importancia de este tema de mujer, usa tus dones. A veces en otras personas se hace ver fácil lo que a ti te cuesta trabajo, ¿no? Que dices, ay, se ve tan fácil, pero ya cuando tú lo intentas, o sea, dices, no, me niego, ¿no? Pero aquí el tema de hoy, vamos a basarnos en 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Aquí específicamente no nos habla de unos dones que pueden ser manuales, creativos, sino de dones espirituales, Exacto. los cuales también todas estamos llenas de esos dones. Sí. Yo, por ejemplo, yo he notado, por ejemplo, en mi esposo, que cuando a mí me duele mucho la cabeza o cuando tengo así un dolor muy fuerte, de verdad que ora por mí y se me va el dolor. Entonces estamos hablando de un don de sanidad, ¿no? Aquí este versículo se los vamos a parafrasear, ustedes léanlo completito, que está un poco largo, pero nos habla que los diversos dones que tenemos son para rendir, vienen del Espíritu de Dios. Entonces, Dios a todo nos ha dado. A veces nos cuesta trabajo reconocer un don creativo, algo que puede ser visible. Más trabajo a veces nos cuesta ver un don espiritual, ¿no? Que puede ser invisible. Pero así como detectamos que alguien cuando ora por ti se te ve el dolor, hay palabras de sabiduría en mucha gente, ¿no? Hay palabras de conocimiento, palabras de ciencia, palabras para sanar, don para sanar enfermos, poderes milagrosos, el de profecía, discernimiento de espíritus, hablar en otras lenguas, interpretar lenguas. Y todo lo hacemos a través de un mismo espíritu, que es el de espíritu de Dios, ¿no? ¿Ustedes tienen algún don de estos? Fíjate, Eric, que esto que mencionan, digo, ahorita me quedé pensando en algo que dijo Dari y me sorprendió muchísimo porque sí es cierto, ¿no? A veces estamos, ahorita que me preguntabas, yo dije, bueno, voy a sacar mi lista o voy a decir, no sé, porque a veces estamos entre que realmente no tenemos la claridad si los tenemos o no. Exacto. Pero tú mencionabas algo, Dari, y decías, a veces nos es muy fácil ver la situación o la condición o los dones de los demás. Pero aquí nos dice que todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Exacto. Y qué importante es entender, sí, los dones que yo tengo, pero entender de manera inicial que a veces no es tan conveniente voltear a la derecha y voltear a la izquierda, porque de pronto eso nos puede llevar a frustrarnos y decir, es que porque a ella esto o porque a ella esto, y no reconocer lo que tenemos. Entonces, para poder tener estos dones, el comenzar a trabajar nuestros dones espirituales, hay que
pues echarnos un clavadito a este versículo, revisar de verdad, sería muy padre hacer un checklist así de, a ver, bueno, estos son los dones que enlista la palabra de Dios, ¿cuáles son en los que yo creo que me he manejado o me he desarrollado y en cuáles quizá he visto algunas situaciones que pudiera tenerlo para que Dios siga trabajando en nuestra vida y siga revelándose a nuestro corazón, pero no estar viendo lo que tienen las demás para no sentirnos frustradas o no sentir que no tenemos nada o pensar equivocadamente que podemos tener algunos que probablemente no. Puedes tú tener a veces más dones y estás queriendo a fuerzas el que esa persona tiene y dejas de ejercitar el don que tú tienes a causa de estar ahí empecinado en ese, ¿no? Así es, y recordar esto, ¿no? Que todas Dios ha depositado un don en nosotras. Por lo menos uno. No hay, exacto, al menos uno. Y creo que hay más de los cuales tú y yo podemos seguir, como dices tú, Joca, desarrollando y creciendo, pero no tenemos como derecho, por así decir, a pensar que no hay un don en nosotras, que no hay una habilidad en nosotras, sino que Dios a cada una le ha dado algo, ¿no? Y es nuestra tarea como hijas de Dios desarrollar esos dones, hacerlos crecer. Y sobre todo porque dentro de estos versículos lo dice, es para servir a Dios, para servir a la iglesia, para vivificar el mismo cuerpo de Cristo, exacto, ¿no? Exacto. Así es. Por ejemplo, de alguien que no sé, que tiene algún problema y llega y te pide un consejo y a veces tú dices, híjole, ¿de dónde me salió todo eso que yo le dije? ¿No? Ahí es cuando te das cuenta que el Espíritu Santo está operando a través de ti y que tú eres ese instrumento para dar palabras de ánimo, de aliento a otra persona, ¿no? Exacto. Fíjense bien, el primer punto es: Dios nos ha dado a todos los seres humanos un potencial que debemos usar para ayudar y edificar a los demás. Y de verdad es que es muy triste ver cuando alguien, lo que decíamos, tiene un don y no lo ejercitas, ni siquiera lo reconoces o tú mismo lo minimizas y a causa de eso no lo usas y dejas de edificar y dejas de dar a otros lo que Dios ha puesto en ti, ¿no? Entonces lo que decíamos, necesitamos, lo que decía Joquita, hacer una retrospectiva para que identifiquemos qué don podemos tener o de qué otra manera, porque Dios no es así como que es por aquí y por aquí nada más, sino que a veces puede ser ese don utilizado de muchas maneras que por eso no lo identificas. Tal vez, por ejemplo, tú ves al pastor que tiene el don de profecía y crees que solamente la profecía es de esa manera, ¿no? Entonces tú puedes ver de que Dios utiliza la profecía de muchas maneras y que no hay solamente un orden, una idea o algo establecido, ¿no? Y justamente vamos a otro punto más, porque a menudo cuando hablamos de los dones y talentos pensamos solamente en gente muy exitosa o pensamos en referentes que para nosotros podrían parecer inalcanzables. Exacto. Y es cuando dices, no, yo no tengo eso, ¿cómo yo? Y comenzamos a ser las primeras en no creer en la obra de Dios en nuestras vidas. Y creo que eso es bien importante rescatar el día de hoy. Hoy, chicas, tenemos que traer a nuestro corazón esa convicción de que Dios nos ha dotado de dones y que Él ha hecho una obra especial. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, porque somos en sus manos una piedra preciosa, lo expresa así en la Biblia, y entonces muchísimas cosas buenas debe de haber dentro de ello, porque a veces pensamos que pues es solamente para personas en puntos encumbrados, hablando espiritualmente en cuestión de la iglesia o en la cuestión profesional o allá afuera, pensar que solo cierto tipo de personas con determinada preparación o con determinado estatus pueden tener capacidades, pero hay que entender bien la palabra don, y yo quiero decirte que la palabra don significa dádiva o regalo, lo que quiere decir que esto no es de nosotros, ha sido dado por Dios para nosotros y para usarlo. Y entonces, si lo dio Dios, es porque es algo extraordinario. No hay de otra pensar que los dones no los tenemos porque somos hechura suya, porque Él nos los dio, pero además de que son para poderlos utilizar de una manera impresionante, simplemente porque los ha dado el mejor de todos, ¿no? Así es, que no nos los ha dado por nuestras capacidades, nuestro talento, sino porque es la manera en que Él quiere usarnos hacia los demás. Los dones no son para que los mantengamos ni los retengamos, sino es para que demos a otros y a través de los dones puedan conocer de Dios, ¿no? Sí, y dice aquí, perdón Dari, un don es una habilidad que Dios nos ha dado, algo que hemos recibido de Él espontáneamente. Y la verdad es que cuando usamos los dones, a veces nos sentimos que estamos
contribuyendo de manera positiva y la verdad es que Así sí, es. comenzamos a sentirnos útiles, comenzamos a sentirnos, no sé, de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque podemos sumar a la vida de alguien más. Exacto. Y creo que es una de las cosas que Dios ha traído a cada una de nosotras, a ti Sí, que nos estás totalmente. viendo. Dios te quiere usar y Dios en diferentes momentos quizá no lo has notado, pero ya te ha usado. Así Y es Así porque es. ha depositado algo valioso en ti. Y como dices, a veces, bueno, creo que si tú y yo entendemos que los dones son un regalo que Dios ha depositado en nosotras, vamos a dejar de minimizar lo que Dios ha puesto en nuestras Exacto. vidas y vamos a comenzar a desarrollar y a crecer esos dones y poco a poco vamos a ir viendo el beneficio que trae el usar esos dones para servir a los demás, para servir a nuestra iglesia, para servir a nuestra casa, y va a causar eso en nosotros un deleite incomparable, una alegría que vas a decir, wow, estoy siendo útil para el reino de Dios, estoy siendo útil para poder edificar a otras personas. Y me encantó esto que dice que cuando usamos nuestros dones, no solo nos sentimos felices, sino que contribuimos al bienestar de los demás y al bienestar de la iglesia en general. Y algo que también queremos comentar contigo es que algo se renueva dentro de nuestro ser cuando usamos los dones que Dios nos ha dado. Y algo que compartía con los servidores semanas atrás era la importancia, y el pastor lo mencionaba en un devocional, de la renovación, ¿no? Y decía que cuando nosotros no nos renovamos, comenzamos a ser obsoletos. Y creo que es ahí bien importante que tú y yo estemos renovando nuestros dones, nuestras capacidades, constantemente darle ahora sí que ese mantenimiento, ¿no? Creo que si ya vi que este don ya como que lo olvidé un poquito, ok, y otra vez vamos a retomarlo y hacerlo crecer para que no se haga obsoleto. Así es, un don necesita, es como un músculo, necesita ser ejercitado para que fluya y fluya cada vez Exacto. mejor y para edificar al cuerpo de Cristo, ¿no? Y es que al final del día, si nos podemos a pensar y hacer como quizá irnos a algo muy lógico, si nos fue dado, es para usar. Sí. Y cuando hablamos de usar, hablamos de darlo a alguien más, es decir, servir, para poder bendecir. Yo creo que un don, un talento que nos ha sido dado, de nada sirve y no sirve estar en manos de quien no lo quiere usar. Al final del día necesitamos usarlo, pero ¿para qué? No podemos usarlo solamente para un beneficio propio, porque entonces pierde esa funcionalidad para Sí. la cual ha sido diseñado. Sí, exacto. Los dones y talentos tienen que ser puestos en práctica, ejercitados para poder bendecir la vida de los demás. Si no lo estarías practicando en ti mismo, es como solamente tú estarte mirando al espejo y no hacer otra cosa más. Pero cuando te miras al espejo y encuentras las cosas buenas, sales y contribuyes a la vida de alguien más, ¿no? De muchísimas Exacto. maneras. Es como recibir el regalo que dices y guardarlo en un closet y no abrirlo, ¿no? O sea, ahí lo tienes y tienes algo tan valioso que ni tú misma sabes y no lo usas, no dejas que otros lo vean, ¿no? Sí, Entonces así yo es. creo que cada una debemos de poner atención en cuál es el don que tenemos para poderlo usar. Fíjense, esto está muy padre que dice, cada una de nosotros como hijos de Dios tenemos algo precioso que contribuir a la sociedad, a Así nuestra es. casa, lo que decía Daria, a nuestra iglesia. No estamos aquí ninguna por azar o nada más por ocurrencia, sino porque Dios nos ha puesto con un propósito donde estamos, en el lugar que estamos. Exacto. Con un propósito y es parte de poder ejercitar el don que tú y yo tenemos. Así Y es. queremos decirte que de pronto a veces encasillamos solamente el poner en práctica nuestros dones dentro de la Dentro de iglesia la y tú iglesia, puedes ¿no? decir, híjole, pero es que a lo mejor ustedes porque de alguna manera están participando activamente dentro de la iglesia, pero déjame decirte que cada uno de nosotros, tú que nos estás viendo y que probablemente tú puedes llegar Sí. y decir, híjole, es que yo nunca he hecho nada quizá para la iglesia. El hecho de estarte conectando está sumando a la vida Claro. y a la parte, a la dinámica de la iglesia y esa es parte de lo que Dios ha puesto en tu vida, pero no nada más eso. Dios nos ha llevado y nos ha traído con un propósito de poner en práctica todos los talentos y dones que Él nos ha dado allá afuera.
Exacto. Hablamos aquí a lo mejor de dones espirituales, pero también esos dones espirituales son para ejercerlos con la gente que no Sí, le conoce. así Y eso es bien importante que sepamos. A veces lo reducimos a pensar que solo en el momento del servicio, de la reunión, ahí van a brotar mis dones, No. cuando los dones tienen que ser explotados de una manera enorme, porque al final del día para eso nos han sido dados, ¿no? Exacto. Así es, por ejemplo, el don de sanidad es si alguien se siente mal, tú sabes que lo tienes, puedes orar sin ningún problema por esa persona. Ahora, si tienes el don de lenguas, no vas a orar en tu oficina así porque vas a espantar a la gente, ¿no? Pero sí puedes orar por ellos de manera discreta, de esa manera, porque sabes que es la comunicación que tú tienes con el Espíritu Santo. Una vez yo fui a un encuentro y estaban orando por las lenguas. Y una chava se soltó hablando, pero un italiano así, fluido. Entonces ya cuando pasó esa parte le decían, ¿tú hablas italiano? Le dicen, no, en la vida. O sea, y es bien padre porque hay lenguas que son, que las podemos interpretar nosotros tal vez de manera, digo, yo no soy italiano, ¿verdad? Pero si alguien sabe italiano podría saber qué estuviera diciendo esta chica, y otras lenguas que solamente es con el Espíritu Santo, ¿no? Pero es impresionante la manera cuando el Espíritu Santo te da algo y se empieza a desarrollar y que empieza a fluir, de verdad que es una manera que te sorprende. Sí, sí, yo por ejemplo otro de los dones que mencioné aquí es el discernimiento de espíritus, ¿no? A veces puedes ver lo que le está pasando a la gente la que viene contigo en la combi, ¿no? No sé, que trae depresión o que trae algunas batallas ahí. Obviamente si el don lo tienes, ¿no? Tampoco vas a empezar a cada uno encontrarle. Exacto, ¿no? Obviamente. Tienes cara de… Sí, sí. Pero creo que al final de cuentas Dios ha depositado algo único en nosotras y en sus hijos para poder hacer crecer el reino, ¿no? Como dice Joca, no nos limitemos a que nuestros dones se queden en las cuatro paredes de la iglesia, sino que la misma Biblia lo dice, la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios y salgamos y que con esos dones que Dios ha depositado en cada una de nosotros, el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, que vayamos a donde hay tinieblas y seamos luz en esos lugares a través de los dones que hay aquí. Y quiero compartirte esto que dice aquí, no hay mayor satisfacción que la de saber que estamos viviendo la vida como Dios desea, usando nuestros dones y los recursos que Él nos da para impactar a otros en su nombre. Y tú y yo hemos sido llamadas a eso. Dios nos ha dotado de tantas cosas tan maravillosas, tan sobrenaturales, que a veces solo nos concentramos y nos enfocamos en la vida terrenal, pero no logramos ver más allá en la vida espiritual, no alcanzamos a ver el impacto que tiene la vida espiritual, que tú y yo como hijas de Dios estamos viviendo en esos dos ámbitos, ¿no? En la terrenal y en la espiritual, pero a veces nos concentramos tanto en lo que nos está pasando ahorita en la tierra y no estamos viendo más allá. Que es lo mismo, ¿no? Que a veces te concentran mucho en la iglesia y dejas afuera el mundo donde tenemos que estar, donde hemos sido llamados a hacer luz, a hacer sal, a llevar el evangelio, a que otros conozcan. No necesitas, como decía Dari, si Dios te muestra que alguien está pasando por algo, tal vez no necesariamente orar o imponerle manos o algo, pero el hecho de que tú ores por ella se mueve en otra dimensión esa oración, y el poder de Dios es tan grande que algo puede hacer en la vida de esa persona, ¿no? Y la parte de entender la cuestión espiritual y la cuestión de cómo Dios nos ha puesto en la tierra para podernos desarrollar, inicia conociéndote, conociendo los dones que Dios te ha dado y sabiendo que todo proviene de Él. Sí. Y todo el tiempo estar buscando que Él siga revelándose a nuestro corazón todos los días en esa área de nuestra vida tan importante como lo es ejercitar esos dones que Él nos ha dado. Y es importante poderlos descubrir, que seamos mujeres de acción, mujeres que participemos activamente en las cuestiones de la iglesia, en las cuestiones de nuestro entorno, en todo momento poder poner al servicio de Dios y para servir a la gente lo que nos ha sido dado, ¿no? Entonces, qué importante es justamente utilizar nuestros dones iniciando por conocerlos. Y yo creo que la primera barrera que tenemos que quitar es el de a mí no, o yo no lo tengo, o hacerte menos o hacerte poca cosa, ¿no? Porque la palabra lo dice, no lo decimos nosotras, que a todos nos fue dado
un don. Exacto. Y Así talentos también, y eso es para mostrárselos a otros. Y nuevamente queremos invitarte a que tú te eches un clavadito, como decía Eri, a la cita que te estamos dando, Primera de Corintios 12, del 4 al 11, y que tú te tomes un tiempo ahí en donde estás, quizás solas, y puedas irlos Desmenuzando. enunciando, que los puedas ir viendo, pensando, reflexionando, y te puedas dar cuenta cómo es que Dios ha ido trabajando en este tiempo, y si de alguna forma tú sientes que no hay aún nada en ti, cosa que no es así, comience Dios a trabajar en ti Así y es. Él pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder entender lo que Él ya ha depositado en nosotros y seguir ese proceso de crecimiento, porque al final del día los dones que Él nos ha dado también traen crecimiento a Así nuestra es. vida y nos Así llevan es. a sembrar en la vida de otros. Yo creo que ahorita la tecnología nos ayuda demasiado como para poder indagar un poquito más, ¿no? De decir, bueno, no sé a qué se refiere este don. Entonces ahora tenemos el internet que te puede ayudar a identificar el don, tal vez con otras palabras que a veces con la Biblia nos cuesta un poquito de trabajo, pero sobre cada don indagar un poquito más, porque puede que tú tengas no uno, puede que tengas varios y no los has usado por Así es. ignorarlos. Así es, bueno, creo que este tema nos ayudó bastante a todas. Creo que, y estoy segura que Dios siempre trae algo nuevo a nuestras vidas, algo fresco para poder seguir adelante, para poder seguir creciendo. Y qué mejor que hacerlo con amigas, que Así es. hacerlo rodeado de personas que van a bendecir tu vida y que tú también vas a ser de bendición para ellas, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno es poder descubrir cosas que hay en nosotros, qué bueno es aceptarlas, qué bueno es darnos cuenta que Dios siempre que pensó en nosotros, pensó en un diseño completo, Así en el es. que incluía dones, Sí. dones espirituales, capacidades también en el ámbito humano, y que con ello nos ha preparado para poder ser mujeres que impacten a su alrededor. Así es. Así que, chicas, queremos invitarlas a que se den un tiempo para poder estudiar esta parte, también para poder estar pidiéndole a Dios que siga trabajando en nuestros corazones a hacernos entender lo que Él quiere o que ha traído a nuestras vidas, y también a ejercitarlos. Así Los es. que tú ya has detectado que tienes, úsalos, porque para eso nos han sido dados. Ha Así sido es. un gusto de verdad poder el día de hoy estar contigo. Tienes que saber que Dios te ha diseñado de una forma tan espectacular que te ha llenado de muchísimos regalos espirituales Así y es. que han sido gratis. Así Así que es. No los desperdicies y úsalos. Exactamente. Muchas gracias a todas por estar al final de esta transmisión. De verdad deseamos de todo corazón que lo que hablamos en esta charla haya sido de muchísima bendición para tu vida y te haya sido una información útil. sí, pues nos vemos Cuídense la próxima. mucho. Súmense a todas las actividades, Exacto. no solo de ellas, sino de la iglesia, por favor. Así es. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.